Bienvenidos a esta conferencia de exégesis contextual del Nuevo Testamento con Obed Sanabria. Esto es un privilegio tenerlo aquí en Comprensión. Bueno, Obed yo lo conozco como pastor, esposo, padre y bueno, cristiano, eso sí. Tiene otras cosas como teólogo, pero más aprecio que él es cristiano y que predica la palabra, y yo sé que muchos ya lo conocen acá en comprensión de los tiempos, y estamos muy expectantes para esta noche con el tema. Gracias por estar aquí con nosotros, Obed. Vamos a orar y ya después todo es tuyo. Padre Celestial, gracias por este momento especial con Obed, y Señor, gracias que tú lo usas para acercarnos a tu palabra de una manera fresca y también inteligente, y que nos traiga bendición, Señor, para que podamos entender tu corazón y podamos vivir de acuerdo a tus parámetros, Señor, y glorificarte en todo. Señor, pon tu espíritu sobre Obed, y que este tiempo no solamente sea un tiempo bueno para Obed, sino también un tiempo bueno para cada quien que va a estar escuchando esta noche, como también los videos más adelante. Señor, que tú pongas tu unción sobre cada una de estas enseñanzas, Señor, para que la verdad tuya corra en estos tiempos. Señor, gracias por tu presencia. Amén. Obed, es todo tuyo. Muy buen día. Bienvenidos a nuestra clase de exégesis contextual del Nuevo Testamento. Para mí es un gusto saludarles, qué privilegio estar aquí con ustedes, y de verdad quiero agradecerles por apartar este espacio para profundizar juntos en el mundo donde se desarrolló y fue proclamado el Evangelio. Hoy nos proponemos viajar no solamente en el tiempo, sino también en la mentalidad, los valores, las tensiones sociales, políticas, religiosas que moldearon el contexto de la Biblia en el Nuevo Testamento. De verdad que quiero invitarles a disfrutar este tiempo y a poder tomar de él muchos valores y principios a la hora de hacer exégesis y profundizar en la palabra del Señor. ¿Sabes? Hay una palabra del apóstol Pablo que le da a Timoteo ahí en su segunda carta, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Creo que aquí hay dos elementos espectaculares. La primera es que la invitación del apóstol Pablo es a ser aprobado primero por Dios, más que por la gente, más que por una sociedad. Es más bien la aprobación que viene de parte de Dios. Ahora, esa aprobación de Dios tiene dos elementos fundamentales. La primera es la integridad, no tiene nada de qué avergonzarse. Pero el segundo elemento también muy importante es usar bien la palabra de Dios. Y para eso usar bien hay una herramienta fabulosa, maravillosa, que se llama la hermenéutica o hermenéutica bíblica. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? Para ponerlo en términos muy sencillos, yo lo he definido como un camino. Cuando tú piensas en un camino te ayuda en dos elementos. Primero, un camino te guía, posibilita el avance. Cuando tú vas a moverte a un lugar, cuando vas a llegar a otro espacio, necesitas un camino, porque el camino es el que te permite llegar a ese lugar. Y por eso el camino te va guiando. Entonces, el primer elemento de la hermenéutica es guiarnos en ese proceso de estudiar, de profundizar. Pero en segundo lugar, un camino no solamente guía, sino que protege. Por ejemplo, si el camino te dice a la izquierda, pues tú volteas a la izquierda. ¿Qué pasa si la carretera dice a la izquierda y te vas a la derecha? Wow, tal vez a la derecha había un abismo, hay una pared, o no se puede ir por allá. Entonces, por eso el camino no solamente te guía, sino te protege. Y creo que por eso cuando usamos la hermenéutica nos va a ayudar mucho a protegernos de tal vez de caminos desviados, de interpretaciones equivocadas, a veces de nuestras propias subjetividad que nos puede llevar a usar mal la palabra de Dios. Por eso en la hermenéutica hay dos elementos importantes. Lo primero es que aprendemos que el texto tiene dos elementos básicos. Primero, tiene contenido. O sea, el texto tiene un contenido que es lo que llamamos el texto que leemos o el texto que estudiamos, pero ese contenido también tiene un contexto, el contexto del pasaje, en qué momento, en qué situación, en qué razón hubo para escribirlo. Entonces, lo que se llama contenido y contexto. Y básicamente el principio de la hermenéutica es poner el texto en contexto. Para entender esto debemos entender que hay dos horizontes. Hay una época bíblica y hay un siglo XXI. A veces cuando leemos la palabra de Dios tenemos la tentación de ir leyendo, ir aplicando, ir interpretando, ir de una vez haciendo como el sermón, y uno dice: no, espérate, perdón, ese texto fue dado en un contexto, y por eso el desarrollo que debe hacerse es primero, en esa época bíblica,
¿Qué significó ese texto? O sea, ese texto que leímos, ese texto que lo estamos aquí disfrutando, la primera es, ¿qué significado tuvo en esa época? ¿Qué fue lo que quiso decir para ellos? Para una vez que uno tiene claro el significado del texto, ahora sí traer el principio transferible, o sea, ¿qué significado tiene en nuestra época? Ahora, ¿qué significado tiene en nuestro contexto en particular? Y ahora sí, cuando yo puedo traer ese principio transferible, puedo aplicarlo a mi vida, a la iglesia. Entonces voy a poner un ejemplo, una historia, perdón que trato de graficarlo para que nos quede mucho más fácil. Voy a contarte una historia muy sencilla, pero es una manera de entender lo que esto quiere decir. Se cuenta que alguna vez había un joven que tenía que viajar hacia España, tenía que hacer una especialización y era en la época donde no habían celulares, donde todo se hacía por telegrama. Y entonces esta persona viaja, pero estaba preocupado, primero que sus padres eran ya muy ancianos y él tenía un gatico y no sabía con quién dejarlo para que lo cuidaran. Entonces le pidió el favor a un amigo para que le dijera, oye, ¿me lo puedes cuidar mientras yo voy y hago mis especializaciones en España y regreso? Eso me tomará un año, año y medio. Entonces, por favor, cuídalo. Él dijo, está bien, listo. Y se fue, viajó. Y cuando estaba allá, le llega un telegrama que dice, el gato se murió. Wow. Esta persona amaba tanto su gato, de verdad lo amaba tanto, que viajó desde España para estar ahí como en el pequeño sepelio del animalito, ¿no? Fue algo muy duro para él. Entonces llegó y estuvo ahí porque de verdad lo amaba profundamente a su mascota. Después de todo el proceso de enterrarlo y la cosa, al otro día estaba hablando con su amigo y le dice, oye, gracias por haber cuidado al gatico. Yo entiendo que la muerte no fue culpa tuya, que fue un tema accidental, pero de verdad muchas gracias por el cuidado. Sin embargo, tengo una queja contra ti. Es que no saben dar noticias. ¿Cómo es que dices el gato se murió así de repente? Por favor, yo casi me muero. Cuando leo ese telegrama, casi que el muerto soy yo. O sea, fue un impacto muy fuerte. Uno nunca dice las cosas así. ¿Por qué no preparaste el terreno? El amigo le dice, oye, pero ¿qué más te decía? Recuerda que los telegramas, el costo era por palabra. Digo, ¿cómo te lo digo? Digo, mira, invéntate una historia. Dice, ¿cómo así? A ver, explícame. Le dice, mire, primero manda un telegrama que diga, el gato se subió al techo. ¿Ok? Después manda otro telegrama que dice, el gato se cayó del techo. Después otro telegrama que dice, el gato está muy grave. Y ahora sí, por fin diga, el gato se murió. Y ya con eso te prepara, ya con eso por lo menos ya uno dice, ay no, qué lástima, pues si se cayó, pues ya uno como que se espera esa noticia y es mucho más sencilla. Entonces el amigo le dijo, oye, qué pena, pues yo no soy como tú, yo no soy tan poeta como tú, tan creativo, por eso estás en España, porque eres una persona muy brillante, ¿no? Y lo tendré en cuenta, muchas gracias. Bueno, este joven viajó, ¿verdad? Se fue otra vez a España y como a los 3 meses llega un telegrama que le dice, su mamá se subió al techo. Ok, si usted ha escuchado la historia, conoce el contexto. Y yo sé que al conocer el contexto le produce risa o le produce, ya como que sabe cómo va a terminar, porque conoce la historia. Si sencillamente usted escucha un telegrama que dice, mi mamá o tu mamá se subió al techo, no vas a entender. Pero cuando conoces el contexto, cuando escuchas la historia, ahora esa palabra tiene significado. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Hay cosas que necesitamos entender en el contexto para poder, como digo yo, saborearlas, para poder entender la implicación que esa palabra tenía en ese contexto inmediato. Por eso, como decía Carter en uno de sus libros, decía, los textos del Nuevo Testamento escritos en el año 50 al 100 del primer siglo se originan en un mundo dominado por el Imperio Romano. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de la palabra de Dios, hay 3 historias o 3 culturas que de una u otra manera afectaron el entorno, especialmente el de la palabra de Dios. Primero, la cultura judía, ¿verdad? Eso afectó mucho al entorno en el cual se escribió la palabra. La segunda era la cultura griega o lo que se llama el helenismo y la otra es la cultura romana. Esas 3 culturas eran las que predominaban, por lo menos en el contexto, en el caso de los judíos, pues la cultura judía, sumándole la griega y la romana, pero por fuera, lo que eran las cartas y las iglesias de este primer siglo, pues están afectados también por la cultura griega y por la cultura romana. Y para explicar esto y ir como una práctica, miremos un texto de la palabra que está ahí en Filipenses, capítulo 1, del verso 27 en adelante. Mire lo que dice así la palabra. Dice, solamente, dice el apóstol Pablo a los filipenses, comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio,
de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero es salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros, mire esto interesante, os se ha concedido por el amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Ahora, lo interesante del versículo 27 que leímos acá, dice, solamente dice, comportados de una manera que digna del Evangelio. Esta es la manera como se tradujo al español de este versículo. Lo interesante es que si lo leemos en griego, qué pena, no voy aquí a chicanear del tema de griego, pero la palabra que utiliza de comportados no es la común, no es como la corriente, la que uno encontraría para la palabra comportarse. O sea, la palabra comportarse en griego, la que se utiliza clásico, la que está en la mayoría de escritos cuando se dice comportados, es peripateo, ¿verdad? Esa es la que se traduce en la mayoría de expresiones para comportarse, pero la que utiliza aquí es otra palabra, no es la palabra peripateo, sino la palabra es politeomai, que significa vivir, conducirse o comportarse como ciudadano, porque viene de polis, de ciudad. Entonces no es simplemente el andar por andar, o sea, no es simplemente pórtese bien o pórtese de una manera digna de manera general, no, lo que está diciendo y aquí está apuntando es a comportarse como un ciudadano. Es más, la traducción que yo haría de ese texto básicamente sería como vivir de una manera que sea digna de los ciudadanos del reino y del Evangelio de Cristo. Ahora, lo interesante es que después de que hice mi traducción, encontré una parecida que creo que es mejor que la mía, que es la NTV. La NTV la ha traducido como, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Wow. Entonces, si usted mira el original, lo que apunta es a el tema de la ciudadanía, el tema de cómo comportarse a la altura, no solamente de comportarse como buen cristiano, sino como ciudadano del cielo. Y la pregunta que nos queda aquí para cuando uno mire ese texto es, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo utilizó esa palabra? ¿Por qué no usó la palabra peripateo normal, sino utilizó esta palabra que tiene que ver con comportarse como un ciudadano del reino o ciudadano del cielo? Entonces, para entender esa frase que usa el apóstol Pablo, necesitamos acudir al contexto histórico. Ahora, ¿qué significa el contexto histórico? Bueno, primero el contexto histórico de Filipos. Resulta que el emperador Augusto César le distinguió a Filipos con el privilegio de ser una colonia romana. Así que esto le da algunos privilegios. Por ejemplo, no tenían que pagar tributos y la organización social o la organización de esa sociedad era muy parecida a la de Roma. Así que sus habitantes ostentaban el orgullo de yo soy ciudadano romano, o sea, tenía sus privilegios, tenía, por así decirlo, sus derechos. Entonces ellos se sentían superiores, no porque quedaran cerca de Roma, sino por ser una colonia romana. Así que el honor que ellos vivían o el honor que la sociedad planteaba, especialmente el de Filipo, era el honor de ser ciudadano romano. Y Pablo le está diciendo, no, tu honor no es ser como los de Roma, ser admirado, ser poderoso, ser servido. No, es otros valores que son los que plantea la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pero hablando de eso, quiero que entendamos cuáles eran los valores de Roma. Y para entender los valores de Roma, vamos a entender las características sociales del imperio romano. Ahora, el imperio romano era un imperio donde estaban los valores en la dominación, el poder, el ostentar cosas. Ahora, en primer lugar, vamos a describir este imperio. Y en primer lugar, era un imperio jerárquico. ¿Qué significa jerárquico? Que tenía grandes disparidades de poder y de riqueza, que solo el 2 al 3% tenían lujo y comodidad. O sea, no había clase alta, media y baja, no, había clase alta y clase baja. Y la clase alta solamente era el 2 o 3% de esa población, los cuales tenían el lujo, los cuales tenían todas las comodidades. El resto tenía una vida de verdad miserable, una vida sencillamente tolerable. O sea, no había clase media y era muy difícil pasar de clase baja a clase alta, era casi imposible. Es más, quiero presentarles aquí una pirámide social, donde obviamente en esta pirámide lo más importante era el César, detrás del César estaban los senadores, los administradores, después venían los patricios, los plebeyos, después venía la plebe, que era, por así decirlo, los clientes en general, que todos estos eran ciudadanos. Pero había otro grupo de personas que ya no eran ciudadanos, que están a lo mejor en hombres libres. Oye, no pertenecían a Roma, pero sencillamente tampoco tenían los privilegios de Roma. Debajo de ellos estaban los libertos, debajo de ellos los esclavos y debajo
muy debajo de ellos estaba también las mujeres libres de esa época. Imagínate, esa era más o menos la estructura social. Para ponerles más claro, entonces los ciudadanos, aparte obviamente del César, pues los ciudadanos eran básicamente, los más bajos era la plebe, ¿sí? Que eran básicamente como los clientes, después los noblitas, que eran los patricios, plebeyos, enriquecidos, y por último ahí sí los senadores, que era como la escala más alta en este proceso aparte del César. Pero estaban los demás, que eran los libertos y los esclavos, que estos no eran ciudadanos, no tenían los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, este era un imperio aristocrático. ¿Qué significa eso? Que resulta que esa pequeña élite, que era el 2% o 3%, determinaban la calidad de vida del resto de la población, muy parecido a lo que pasa aquí con el Senado o los concejales. Ellos son los que toman las decisiones, son los que hacen las leyes y realmente las toman para ellos, porque no toman en consideración el resto de la población. Entonces, son los que se sientan en el Senado, que de pronto tienen acuerdos con las grandes marcas, con grandes empresas o los grandes intereses, ¿verdad? Y son los que determinan los impuestos, determinan cómo se va a vivir, determinan los derechos, o sea, son los que determinan las leyes y cómo la demás sociedad se va a organizar. Por eso ellos controlan el poder, controlan la riqueza, controlan la vida social, o sea, ellos tenían todo el control de la tierra y de la fuerza laboral. Y fuera de eso, en ese imperio, pues ellos vivían en un lujo, una comodidad impresionante, de verdad impresionante. ¿Eso qué hacía? Que ellos, mire, aunque solo eran el 2 y el 3% de la sociedad, consumían el 65% de la producción. O sea, toda la producción agrícola, toda la producción de comida, la consumían el 2 y el 3%. ¿Y ellos de qué vivían? De hacer fiestas, por eso eran las famosas viandas. Porque un rico, ¿cómo sabía una persona que era rica? Sencillamente, porque no trabajaba. Se la pasaba de fiesta en fiesta. ¿Recuerdan la historia que el Señor pone, que para mí es una parábola del rico y Lázaro? ¿Recuerdan? Que todo el tiempo haciendo banquetes. Porque ese era un rico, una persona, ¿cómo se sabía que era rica? Porque todos los días, si es posible, o por lo menos cada semana, estaba haciendo un banquete. Vivía de banquete en banquete. O sea, ellos se comían toda la producción, todo el alimento de lo que la gente producía, lo que la gente trabajaba. Fuera de eso, entonces ellos explotaban al trabajador, sacaban la labor barato, los esclavizaban. Y fuera de eso, el que tenía tierritas, pues les ponían unos impuestos de producción del 20 al 40%. Y si alguien que tuviera una tierra no pagaba impuestos, por favor, era condenado o era mejor dicho, no sé, acusado de rebelión. Entonces, por eso era tan complicado. Ahora, para controlar el poder, para controlar este imperio también era un imperio legionario. ¿Qué significa legionario? Que era muy importante el tema de los soldados, del ejército. ¿Y por qué era importante? Porque a través de ese ejército aterrorizaban a todo el imperio. Y ellos eran los que mantenían esa famosa paz romana, ¿verdad? Que era paz a la fuerza, que era una paz en el control, en el poder. Entonces, estos emperadores necesitaban estas legiones leales para imponer la sumisión, la intimidación. Entonces, por eso los ejércitos de verdad eran como una especie de unos personajes que buscaban eso, generar terror. Mire, hay una expresión muy interesante que le encuentra uno en la Ilíada de Virgilio, ahí más o menos por el año 30 de Cristo. Y mire esto que le decía a sus senadores, ¿no? Y le decía a la gente, a los del poder, decía, Romano, mire lo que decía. Romano, recuerda con tu fuerza gobernar a la gente de la tierra, porque tus artes serán estas. Mire esto, pacificar, imponer el Estado de Derecho, perdonar a los conquistados y pelear contra los orgullosos. ¿Qué significa eso? Contra los que no pagan sus famosos impuestos. Ahora, esta sociedad generaba algunos valores. ¿Y cuáles eran entonces los valores sociales que se vivían en la época? La primera, el valor era la dominación y el poder. Para ellos era muy importante la demostración del poder. Por eso hicieron lo que fue la destrucción del templo ahí durante el primer siglo y de Jerusalén más adelante. Y mire esto, que es muy interesante. Yo sé que ustedes, si han ido a Europa, han encontrado algo que es muy común encontrarse en uno de esos lugares para visitar y tomarse fotos, que son los famosos arcos del triunfo. No sé si alguna vez han visto uno. Pero quiero señalar este arco del triunfo en particular, porque este tiene un detalle que no sé si usted se lo pasa desapercibido. Si usted ve estos arcos del triunfo, tiene ahí una inscripción y por dentro tiene como unos gráficos, como una especie, no sé, de imagen, era como las fotografías de la época,
Pero mire este arco del triunfo, que es muy interesante, porque lo que está por dentro, y aquí estoy tomando una foto ya no externa, sino interna de esta imagen, si usted mira esa foto, ¿qué le llama la atención? ¿Qué elementos de esa foto le llama la atención? ¿Sí lo notas? ¿Usted qué ve en esa foto? Está el candelabro, está el arca del pacto, están todos los utensilios sagrados que eran saqueados por los romanos. Y ellos hacían eso. Una vez que destruyeron el templo, ¿qué mandaron a hacer? Un arco del triunfo, para recordarle a todos los judíos el daño que le han hecho. Mire, eso es como si a usted no sé, lo sacan de su tierra, le quitan su casa, su auto, todo lo que tiene, y después hacen un monumento quitándole todas las cosas, ¿sí? Haciéndole un monumento de tu auto, de tu casa, de tus hijos, diciendo, mire cómo te los arruiné, cómo te los quité, cómo acabé con todo eso. O sea, la idea de un romano era no solamente hacer daño, sino recordarte el daño que le hiciste. Y yo sé que a veces vamos a los arcos del triunfo. Ay, mire esta foto, estoy en el arco del triunfo. ¿En serio? Ese no es arco del triunfo. Es el arco de la vergüenza. Es el arco de la dominación del poder. Y a veces nosotros aplaudimos cosas como esas. Y no sé por qué nadie dice, oye, eso no debería estar ahí. Porque básicamente es como era yo, la idolatría de algo malo, de la perversión, del abuso, de la indominia, o sea, de todo del desastre que este imperio está haciendo. ¿Y cómo es posible que no solamente hagan daño, sino que fuera eso se enorgullezcan de hacerlo y lo proclamen y lo recuerdan y lo vuelvan un lugar para proclamar y para mantener ahí, para que todo el mundo recuerde y que todo judío vea el daño que le hicimos y cómo saqueamos su templo, cómo quitamos sus elementos sagrados? O sea, te lo recuerdan todo el tiempo. Y no sé por qué nadie protesta. Ahí no están los grupos para de proteger los derechos humanos. Porque otra vez, ok, caemos en presa de lo que hoy en día se vive. Por eso, en primer lugar, entonces era la dominación y el poder. En segundo lugar, resulta que otro de los grandes valores era patrocinar y la muestra pública de las obras civiles. Les encantaba hacer obras civiles, así no fueran necesarias. O sea, de ahí viene que hacen puentes donde no hay ríos, de ahí vienen donde hacen, no sé, grandes edificaciones, porque ellos, ¿cómo usted mostraba riqueza? Primero, a través del poder. En segundo, hacer obras. Entonces todo emperador quería hacer obras. De ahí venía todo el concepto como el faraón de las pirámides, ¿no? Yo tengo algo que mostrar, que la gente me recuerde por lo que hizo. Eso pasa mucho hoy en día con los temas los políticos, ¿no? Cómo busco elevar el prestigio social a través de las grandes obras, de poner marcas, esto lo hizo fulano de tal, esto lo hizo tal persona. O sea, de ahí viene ese patrocinio, esa muestra de poder a través de las obras civiles que se están realizando y cómo dijera yo, se utilizan para demostrar que yo sí tengo, si yo sí puedo. El tercer elemento de sus valores es que ellos despreciaban el trabajo manual y productivo. Para ellos trabajar era lo más despreciable. Ellos decían, mire, trabajar es lo más bajo. Por eso un rico jamás trabajaba, jamás trabajaba. Porque para ellos trabajar era degradante, era sencillamente humillante. Eso lo hacían las clases bajas. Y por eso ellos el trabajo lo veían como algo malo. Ahora, qué triste que de ahí viene ese concepto, ¿no? En el cual parece que es más importante y hemos visto mal el trabajo. Hay una canción aquí muy en Latinoamérica, una canción muy conocida que llama El Negrito del Batey, que decía que para mí el trabajo es un enemigo porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Mire, esa perversión, cuando eso no es cierto. El trabajo es parte de la manifestación del amor de Dios, de la gracia de Dios. Cuando Dios que al hombre lo puso para labrar y trabajar. Pero otra vez, esa visión equivocada del trabajo viene desde ese pensamiento romano, que viene como algo malo, que lo más elevado era meterte, no sé, en un monasterio, meterte simplemente o en cuatro paredes, ¿verdad? De esos templos, porque el trabajo era para la gente de la plebe, los bajos, los libertos, los esclavos. Esos son los que trabajan, nosotros no. Nosotros vivimos de la contemplación, nosotros vivimos de cosas superiores, de cosas últimas. Y ese era el sueño de los ricos, ¿no? No tener que trabajar. ¿Qué es el sueño de lo que hoy se plantea, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, cualquier trabajo, hacerlo como para el Señor. Wow. Dice, porque a Él servís. Y me encanta cómo el apóstol Pablo siempre se presenta como siervo de Dios. Él no tenía ningún problema en usar esa palabra doulos, esclavo, pero del Señor. Y eso me parece tan impresionante porque era como estar en contra de la cultura, de lo que en esa época se pensaba. Ahora, el cuarto elemento, el cuarto valor, era la superioridad.
O sea, ellos creían que tenían ¿cómo era yo? El poder, ¿verdad? Se sentían diferentes, que ellos tenían ¿cómo era? El deber o ser distintos, pero tenían el derecho de comerse en todo, de explotar, de abusar, porque ellos eran diferentes. Entonces, por eso ellos explotaban y abusaban. Y en quinto lugar, el valor de consumir a más no poder. O sea, usted muestra plata en la medida que gasta. Entre usted más gaste, más plata tiene. Ahora, mire que muchos de esos valores están hoy en día. ¿Cuál es el sueño de toda persona? Poder comprar lo que quiera. Uy, yo quisiera plata para comprar, que el auto, que la casa, que los viajes. Y otra vez, esos valores vienen de Roma. De cómo yo muestro que estoy bien. Y lo peor es que eso lo hemos llevado a la iglesia. Y hemos dicho que una persona bendecida es una persona que tiene, que compra, que Dios le da. Esos no son los valores del rey. Esos eran los valores de Roma. Eran los valores en el cual ellos tenían que ostentar en sus compras, tenían que ostentar en los gastos que hacían, y por eso ellos consumían lujos a gran escala. Ellos mostraban en las casas, en las comidas, en las joyas, en los esclavos, en fundar fiestas, en construir edificios. O sea, yo tengo que mostrar que tengo dinero. Y tal vez para muchos ese es el sueño. Por eso se usaban las famosas viandas, que las viandas era básicamente un derroche de comida, un derroche de fiestas. Ahora, pero también habían valores que venían del emperador y sus alianzas de las élites. Ahora, ¿cuál era el valor del emperador? ¿No? El emperador se creía el pater patriae, ¿no? Que es básicamente el padre de la patria, el que encargaba la estructura central en el hombre. Por eso era ese humanismo, ¿no? La exaltación del hombre. Su enfoque era eso, que él se encontraba enfocarse en los asuntos militares, financieros, diplomáticos. Pues por eso ellos generalmente se creían los seres superiores, en algunos casos hasta dioses o semidioses, ¿verdad? Ahora también ellos hacían alianzas. Roma se especializó en hacer alianzas con reyes que llamaron reyes clientes, así como fue el rey Herodes ahí en Israel. Entonces, estos reyes o reyes clientes, ellos vivían para promover los intereses de Roma. Entonces, estas personas eran muy importantes porque eran fichas de romanismo. Entonces ellos tenían esos puestos de poder, ¿verdad? Y gobernaban simplemente para favorecer al gran emperador. Por eso las alianzas era una combinación, ¿no? De deferencia al emperador, pero también competencia entre ellos por el poder y la sospecha mutua. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que a Roma le encantaba ese juego del poder, que se pelearan entre ellos, que se tuvieran envidias, que quisieran agradar más a Roma. A él le encantaba, ¿por qué? Porque al final todo eso le favorecía a ellos. Entonces, por eso, ellos para recibir cargos o patrocinios del emperador, pues ellos competían unos a otros a ver quién era el mejor súbdito, el mejor servidor de Roma, ¿ok? Entonces, si podemos hacer un resumen pequeño, ¿verdad? Qué pena que estos son muchos datos, pero de los valores del imperio era primero pues buscar cargos políticos, ¿ok? Porque si usted tenía un cargo político, pues usted podía controlar las cosas para su beneficio. La segunda cosa que era valiosa en esa época era la propiedad de la tierra, porque al usted controlar la tierra, pues usted tenía podía manejar el comercio. Ahora, ellos buscaban siempre la mano de obra barata, los impuestos, los tributos, el poder militar, estas relaciones, ¿no? De poder controlarlos. Y también había una teología imperial, eso lo vamos a ver mañana, en el cual ellos creían, ¿verdad? Especialmente los emperadores, tener la aprobación de los dioses para gobernar. Por eso ellos también se metían en el tema de los cultos, de las festividades, y por eso casi que había una mezcla, ¿no? Entre la religión y el poder, ¿verdad? Porque ellos justificaban a veces sus acciones utilizando a los dioses supuestamente como aquellos que los respaldaban. Ahora, ¿cuál era el tema de las condiciones de los que no eran la élite? Que era el 97% de la población. Pues, sabes, la mayoría de cristianos, ¿verdad? De los del primer siglo, eran de ese grupo. Era grupo de gente muy pobre, el 97%. Y la enorme brecha de estatus, de economía, era totalmente grande. Por eso había mucho grado de pobreza en el cual simplemente sobrevivían por comercio, agricultura. Mire, un ejemplo de eso es la iglesia misma de Filipos. El mismo Pablo al final de la carta dice, yo sé con cuánto sacrificio han hecho para mandar mi ofrenda. Por eso Pablo le dice al final, mi Dios pues suplirá todas sus necesidades. Pablo sabía que no le estaban dando la abundancia, le estaban compartiendo de su necesidad, que al mandarles ofrenda a Pablo, tal vez iban a descompletar o iban a hacer una mella, un hueco en la economía personal. Y por eso Pablo le dice, mire, yo sé que este versículo se lo transmitimos a todos, ¿no? Mire, toma esta promesa y repita, mi Dios pues suplirá conforme a su riqueza en gloria. No, no, perdón. Esa promesa hay que ponerla al contexto. ¿A quién le está diciendo Pablo eso?
a los que están invirtiendo, sacrificando en la obra del Señor, en la extensión del reino de Dios. Aquellos que están creyéndole al Señor en medio de su necesidad, en medio de su escasez, en medio de sobrevivir. Y cuando están dando esa ofrenda, Pablo le dice, mire, esto es olor fragante delante de Dios. Él no está pensando en la cantidad, sino en el sacrificio que eso implicaba. Ahora, eso era contrario a la mentalidad romana, porque la mentalidad romana es no gaste, acumula, no regales, no fíe, o sea, no lees a nadie porque hay que acumular, hay que tener, hay que mostrar. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que en esa época también habían periodos de escasez, ¿no? De alimentos, ya sea por fenómenos naturales, por muchas razones, y eso generaba entonces más caos, más tragedia, porque esta clase del 97% eran los que tenían que pagar los platos rotos de las tragedias, y eso generaba pues una mala salud. Por eso los niños, el 50% de los niños morían antes de los 10 años. Y muchas personas no vivían más de 30 años, o sea, la expectativa de vida, o sea, lo que vivía una persona no superaba los 30 años. O sea, la gente pobre. Los ricos sí, pues vivían en otras condiciones, ¿verdad? En otros momentos, pero la gente de ese 97% a los 30 años ya no vivía por las enfermedades, por el exceso de trabajo y por cómo tenía que sacrificarse en su vida. Entonces eran unas situaciones muy, pero muy difíciles. Ahora, esta nueva élite, pues vivían algunos, los que vivían en las ciudades urbanas, pero eran ciudades muy sucias, ¿no? Porque no habían alcantarillados, la gente podía botar sus, como era yo, sus desperdicios, no sé cómo llamaría, qué palabra utilizar, la usaba la calle, ¿verdad? Entonces, claro, eran lugares muy contaminados y por eso se daban también muchas pestes. Es más, muy interesante en esa época es que ellos odiaban a los judíos, porque ustedes saben que los judíos son personas muy aseadas, donde el Señor les dio en su ley, por ejemplo, el tema de lavarse, el tema de las purificaciones. Y claro, ellos no entendían por qué el judío sí vivía más años, mientras que los otros no, ¿verdad? Entonces, por eso ellos creían que los judíos era algo raro y por eso no los veían con buenos ojos, porque decían, ¿y este por qué no se enferma tanto? ¿Y este por qué no se...? Ellos no entendían que habían bacterias, que habían virus, que todas esas cosas de falta de asepsia, de falta de higiene, pues traía consecuencias. Pero otra vez no sabían eso. Y como no conocían la ley del Señor, no conocían todas las leyes que Dios dio, especialmente las purificaciones, las ceremonias, pues esas purificaciones, ceremonias les preservaban la vida, la alargaban la vida. Esa no lo tenían los romanos. Entonces la gente que vivía en las ciudades era gente que vivía muy poco porque era muy sujeta a enfermedades, epidemias y estaban expuestos a esos por la contaminación social que vivían. ¿Ok? Ahora, entonces, esta no élite, pues era una vida rural que tenía peligro, ¿verdad? Si la cosecha fallaba, pues había escasez de alimentos, no habían semillas para el próximo año. Entonces, eso hacía que muchas familias se rompieran. ¿Por qué? Les tocaba viajar a otra ciudad o tal vez algunos de la familia volverse esclavos. Al volverse en esclavos, se destruía la familia porque ya eras propiedad de ese amo, que ese amo hacía lo que sea contigo. Entonces, muchas familias también estaban condenadas a la destrucción. O sea, era un contexto muy difícil. Y si no podían pagar impuestos, pues perdían su tierra. Entonces, una vida llena de ansiedad, de estrés, ¿cómo diría yo? De mucho sufrimiento. Ahora, ¿cómo responde la palabra de Dios a esta realidad, no? Lo primero es que nos muestra que ese imperio, ¿verdad? Esa ostentación del imperio, ¿cómo lo menciona el apóstol Pablo, no? Está más en el control de Satanás. ¿Ok? Así que Pablo lo que muestra en sus cartas, ¿no? Cómo el diablo está detrás de ese trono romano, que eso no tiene nada que ver con dioses. Y por eso me encanta cómo esas referencias al reino de Dios pueden cambiar ese imperio romano en el contraste de los dos reinados, que mientras el otro estaba buscando la ostentación, el poder, el abusar. Mire cómo Pablo, por ejemplo, en la carta a los Filipenses dice, hay el sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mire, mañana vamos a ver algo especialmente de ese tema porque algo que a ellos les chocaba el cristianismo es cómo el Hijo de Dios se hace hombre. Para ellos les decía, eso no tiene sentido. Son los hombres los que quieren hacerse dioses. ¿Cómo es que un Dios se hace hombre? Para ellos era un tema contracultural. Su anhelo, el anhelo de los emperadores de volverse en dioses o ser semidioses, pero que un Dios se haga hombre. Por favor, eso no lo podían aceptar, porque era una total contracultura. Y me encanta cómo el Evangelio está rompiendo todos esos valores de la cultura, valores culturales de la época. Y por eso me encanta cómo el Evangelio está contradiciendo la propaganda esa de Roma. ¿Te recuerdas que de Roma se decía que era la ciudad eterna, un imperio sin fin? Mentiras. Y la palabra de Dios contradice eso. Es más, voy a decir esto.
Bueno, eso es para otro curso que se llama Cómo interpretar el Apocalipsis. Pero, por ejemplo, la gran ramera Babilonia era la manera como se llamaba a Roma. Ella era la gran ramera. Y les puede mostrar con citas y texto bíblico. Pero donde quiero llegar era eso, o sea, jamás se vio como el imperio a anhelar, a ser, yo quiero ser romano, ¿no? Por eso Pablo está diciendo, hay algo más grande que ser ciudadano romano, es ciudadano del cielo, donde los valores son totalmente diferentes a los valores que está planteando el imperio romano. Y esto es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Ahora, por eso, esta imagen, ¿no? De cómo el reino de los cielos, ¿qué es lo que viene a traer, no? La imagen de la cruz. Sí, la cruz. Ahora, es interesante porque cómo entender la cruz en una época donde quieren el poder, donde quieren el consumo, la demostración, ¿no? Y cómo el Señor está trayendo un mensaje totalmente revolucionario. Ahora, y ni hablar de la parucía, que es un término espectacular, espectacular, que como digo, no tendría el tiempo para dar toda esa profundidad. Ahora, por eso uno ve la iglesia como ese instrumento de transformación social de la época. Es más, mire cómo Pablo, ¿no? Cuando habla de recoger una ayuda para Jerusalén, mira que no lo pone como un impuesto, ¿no? Y a partir de ahora tienen que dar tanto, es más, del 10 pasan al 20, ¿no? Dice todo el mundo de como propuso en su corazón, ni por tristeza, ni por necesidad. Pero como Pablo apela a la gracia, al confiar en el Señor, al amor del Señor, no a la imposición, que era lo que los romanos hacían. Y por eso, otra vez, y ahora frente al reino, ¿no? Como el apóstol Pablo habla, ¿no? De la manera de enfrentarme al reino no es haciendo estragos, no es haciendo grandes, no sé, marchas o volverme celote, un guerrillero. No. ¿Cómo es que Pablo invita a la iglesia a reaccionar frente al imperio, ¿no? Primero, someterse y orar. Como decía Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades. Pues no autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que si existen, fueron establecidas por él. Entonces, por un lado, les deja claro que detrás de ese imperio está Satanás y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero por otro lado, nos habla de orar por nuestras autoridades y entender que por encima de toda autoridad está la autoridad de Dios. Ahora, frente al afán, recuerde que era una época en la gente vivía de las tragedias del clima, de las tragedias de todo lo que podía pasar. ¿Cuál es la palabra del Señor, no? Por nada estéis afanados. Y mire cómo esa palabra, ¿no? Esa palabra nos lleva a romper tal vez esa vida, ese ciclo de afán, de estrés, de qué va a pasar y ahora es esta tragedia y entonces no hay cosecha, sino aprender a confiar en el Señor. Ahora, por eso esa palabra del apóstol Pablo, no se afanen por nada, porque había muchas razones para afanarse, muchas razones. La parte económica, la parte política, la parte social, o sea, era un peligro latente. Y más cuando la iglesia se empezó a perseguir, por favor, eso también generaba mucho más persecución, porque los que medio tenían tierra, al ser que eran cristianos, les quitaban las tierras. Entonces, imagínate lo que eso implicaba en detrimento de su economía. Y por eso ahí donde el apóstol Pablo está diciendo, por nada estéis afanados. Ahora, no solo eso, ¿no? Sino que Jesús mismo cuando les dice frente a la iluminación, ¿recuerdan cuando él dijo, si te obligan a llevar una milla? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hágase loco, escóndase. No, veos. Lo que le está diciendo es que la batalla no es contra ese soldado, la batalla está en tu corazón. Porque claro, todo judío que tenía que llevar esa carga odiaba ese momento. Decía, ¿cómo es posible que estos sinvergüenzas, que este imperio me esté obligando a llevar? Y el Señor dice, mire, la batalla la ganas, no peleando, no en tu cuerpo, no en tu fuerza, sino en tu corazón. Cuando tú entregas tu vida en sacrificio al Señor. Cuando no lo haces para Él, sino lo haces para Dios. Por eso si te obliga a llevar una milla, pues ve dos, diciéndole, sí, tal vez tú me podrás obligar externamente, pero en mi corazón quien reina es Cristo. Esto yo no hago las cosas porque tú me la dices, lo hago en obediencia al Padre. Por eso mire lo revolucionario que era el Evangelio. Es un Evangelio que trasciende aún la cultura misma, el enfoque que había en esa época. Ahora, no solo eso, ¿no? Como decía la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, hijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es más, mira, el mismo Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado, por favor. Eso es todo lo contrario a lo que Roma decía. ¿Cómo que negarte a ti mismo? No, Roma te decía, satisface tus anhelos, satisface tus deseos.
Vive para hacer rienda suelta a tus sueños. Y era lo que todo ciudadano, especialmente Filipo, soñaba. ¿No? De cuándo tendré, cuándo alcanzaré, cuándo compraré, cuándo viviré para comer y comer y comer, para comprar, comprar y comprar. El Señor dice, no, 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 no. Jesús dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Dígate, dígate a ti mismo. No es darle rienda suelta a tus deseos. Ahora, por eso, ser ciudadano romano era el sueño de muchos, ¿no? Que implicaba dignidad, privilegios, poder. Y lo que Pablo está diciendo aquí, haciendo una paráfrasis, es, no vivan como ciudadanos de Roma, sino vivan como ciudadanos del reino de Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Eso tiene que ver con la manera de vivir. Por eso el Evangelio no es solamente es algo que se predica, no es solamente algo que se canta, es algo que se vive. Porque todos somos buenos para cantar. Una vez les decía en mi iglesia, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Porque cantamos cosas que no vivimos. Porque decimos, Señor, te serviré, todo te entregaré a ti. Pero mentiras, estamos otra vez con los valores sociales. Y por eso la invitación del Señor es a que podamos decirle, Señor, queremos vivir para ti. Por eso la verdadera dignidad de una persona en el reino de Dios no es cuánto tiene, no es cuánto logra, sino cuánto manifiesta a Cristo en su vida. Cómo es un instrumento de reflejo de la gloria de Dios. Por eso lo más grande que tú y yo podemos lograr es ser como Cristo. Es poder ser transformado a esa imagen. Como decía Pablo, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, es lo más grande. No es cuál es el auto más grande que voy a comprar, la casa más grande, sino cuándo puedo reflejar en mi vida el más grande. Por eso el valor del reino no está en el tener, sino en el morir, en ir a la cruz. Y como dijo Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Para ser un ciudadano romano había que tener, para ser un ciudadano del reino hay que morir. ¿Morir qué? A esa vieja naturaleza. Mire, todas las veces ese Pablo dice, hacer morir en vosotros lo terrenal, hacer morir en vosotros el nuevo hombre. O sea, de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata del tener, no se trata del conseguir, no se trata del lograr. La vida cristiana se trata de morir. Ahora, eso es lo que tal vez hoy en día necesitamos recordar. Ahora, por eso, en segundo lugar, el ser un ciudadano del reino tiene que ver con la vida en comunidad, cuando estamos luchando juntos, unánimes. Por eso, como el apóstol Pablo implica estar unidos, esa unidad del Espíritu que plantea aún como cuando está en Efesios. ¿Sí? Yo les ruego que vivan esa solícito en guardar la unidad del Espíritu. O sea, no es una unidad que proviene de la carne, de la fuerza, del interés, de los convenios, de los acuerdos. No, es la unidad que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, la evidencia del Espíritu Santo en la unidad. Ahora, pero no solamente la unidad del Espíritu, sino la unidad por la fe. Por eso, miren cómo me encanta, como dice acá en Filipenses, dice, luchando juntos por la fe. ¡Wow! Esta es una palabra muy linda y muy, muy interesante. Ahora, ¿por qué muy interesante? Porque estamos en una sociedad muy individualista. Es más, muchas de las iglesias modernas aquí en Colombia, mega iglesias, son iglesias donde aún las paredes las pintan de negro, oscuras, apagan las luces, y como que es Dios, tú y yo, tú y Dios y punto. Si vas o vas a la iglesia, a nadie le importa. Es más, nadie ni se da cuenta. Tú te vuelves una masa, tú te vuelves una multitud, tú te vuelves un grupo. Entonces tú luchas solo. Si tienes una crisis, estás solo. Si tienes un problema, estás solo. Y me encanta cómo Pablo está aquí apuntando, dice, a luchar juntos por la fe. Wow. ¿Qué significa eso? Que necesitamos los unos de los otros. Que si mi hermano está débil en la fe, yo estoy ahí para levantarlo. Y si yo estoy débil en la fe, él va a estar ahí para levantarme a mí. Que yo no puedo solo. Uno de los grandes problemas que trajo la pandemia es que creyó que con solo ver un programa, con solo ver un canal, con solo estar conectado, ya con eso resolví el tema de la espiritualidad. ¿Para qué haré ir a la iglesia si yo puedo prender mi televisor, prender mi celular y puedo escoger a la carta el predicador que quiera? Y usted dirá, no, yo ya estoy bien con Dios, escuché tal predicador famoso, escuché tal cosa, y creemos que eso es vida cristiana. No, Pablo nos implica que un ciudadano del reino es aquel que es consciente de que no puedo solo, que necesitamos luchar juntos por la fe, que necesitamos luchar juntos para permanecer en el reino de Dios, en la palabra de Dios. Y por eso la invitación es a entender que necesitamos unos de los otros. Como decía el apóstol Pablo ahí en Efesios 4,
donde dice que ellos ayudan, que cada parte del cuerpo se ayuda a que los demás se desarrollen. Y ese trabajar en equipo. Dice, entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Entonces, el llamado es eso, a luchar unos a otros. ¿Sí? Y por eso la invitación de la palabra es esa. Es una invitación a poder entender la importancia de unos a otros. Más la palabra que más, una de las más repetidas, ¿no? En el Nuevo Testamento tiene que ver con eso, con unos a otros. Y creo que a eso es donde estamos llamados, a entender que estamos para ayudarnos los unos a los otros y ayudarnos mutuamente es tan importante para mantener la fe. El tercer elemento de los valores de un ciudadano del reino de Dios, como dice más adelante en el verso 28, él dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. O sea, lo que está diciendo es que un cristiano no se deje intimidar por los temores que hoy en día se plantean. Ahora, ¿cuáles son los temores de hoy? ¿No? El temor de la pérdida, el temor del fracaso, el temor del rechazo social, el temor de estar solo, el temor de la muerte, el temor del futuro. Yo no sé cuál sea tu temor. Pero la Biblia dice, no te dejes intimidar por esos enemigos. Porque como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta es una frase preciosa, preciosa. Y déjeme ir cerrando con esta frase. ¿Por qué? Porque mire cómo Pablo lo dice, y antes de regresar nuevamente, porque para mí el vivir es Cristo. Mire lo que dice el verso 29. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también que sufrir por Él. En una cultura donde la idea es tener, donde la idea es gozar, donde la idea es alcanzar, así como viven los dioses, ¿verdad? Sin sufrimiento. Pablo les dice, no, no solamente está el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Cristo. Y esa palabra concedido en griego tiene que ver de la misma raíz de gracia, de caris. Y lo que está diciendo es que mientras los romanos el sufrimiento era de debilidad, de vergüenza, en el reino el sufrimiento es un privilegio, es un regalo, es una gracia. Por eso Jesús decía, no, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es más, mire cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Ahí en su segunda carta, capítulo 2, verso 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ahora es interesante porque un soldado tenía tres sufrimientos, ¿no? El primer sufrimiento, el sufrimiento de dejar su hogar, su familia, sus comodidades. La segunda, el sufrimiento del entrenamiento mismo. Y la tercera, el sufrimiento de la misión, de exponerse al peligro, de la incertidumbre, del campo de batalla, de la batalla. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? No, sufre como un buen soldado. O sea, cuando el sufrimiento es por Cristo, deja de ser un peso y empieza siendo y termina siendo una corona. Y por eso me encanta como Pablo decía en Gálatas 6:17, ¿no? Aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué lindo saber, ¿no? Que para Marco el sufrimiento y las marcas de su sufrimiento eran trofeos por el servicio de su rey. Eran huellas de amor, eran testimonio de que su fe no era simplemente teórica, no eran simplemente canciones que tú puedes decir muy fácil o entonar muy fácil, no, eran simplemente experiencias de vida real. Por eso cada lágrima, cada rechazo, cada renuncia nos hace más parecidos a Él. Ahora, déjeme mirar nuevamente esa frase. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa eso en términos de la contracultura que Pablo está planteando en la carta a los Filipenses? En primer lugar, el vivir es Cristo significa vivir en pos de la misión de Dios. Que no estoy buscando mi propia misión. Mire, si usted mira cuál era la situación de Pablo en ese momento, una situación difícil. En el verso 13 del capítulo 1 dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy, ¿qué dice? Encadenado por causa de Cristo. ¿Cómo estaba Pablo cuando escribió esta carta? Encadenado. Ahora no solo eso, mire lo que dice el verso 17, dice, aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, y mire esta frase que a mí me llamó la atención la primera vez que lo miré, dice, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Wow. O sea, él no solamente estaba pasando sufrimiento por las cadenas, por estar encerrado, sino había gente que lo odiaba. Había gente que creía que le hacía daño, no solo ya físicamente, sino psicológicamente. Uy, lo voy a hacer sentir mal. Yo sé que esto a Pablo no me gusta y por eso lo hago adrede, para que sufra. Y él dice, la gente actúa de esa manera por ambición personal, creyendo que me hacen daño, creyendo que voy a estar afectado.
Primero, no solamente trae el sufrimiento por la cárcel, el sufrimiento que yo he llamado como psicológico o ministerial. La tercera es el sufrimiento de sus sueños también. Mire, el verso 19 del capítulo 1 dice, porque sé que gracias a la oración de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo, todo esto resultará en mi liberación. O sea, ¿cuál es el sueño de Pablo? Quedar libre, quedar libre. Entonces, en primer lugar, estaba el sufrimiento de la cárcel, el sufrimiento de gente de la iglesia que le causaba dolor y lo hacía para que le doliera. En tercer lugar, el sufrimiento de sueños que nunca se hicieron realidad. Es más, si usted va más adelante, Pablo mismo reconoce en la carta que posiblemente muera. Por eso el verso 20 ahora lo declara más claro. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o que más, que muera. Ahora y como siempre, Cristo será exaltado. Mira la situación donde Pablo escribe esta cárcel. Era un Pablo carcelado, era un Pablo que no era tenido en muy alta estima en la iglesia de la época. Yo sé que hoy todos queremos a Pablo, pero a mí me encantaría, hay una clase preciosa que es de Segunda de Corintios, que es preciosa porque es básicamente el poder de Dios en la debilidad. Y como nunca en otra carta, Pablo abre su corazón y muestra todo el rechazo que en la cultura, en esa época, la iglesia, no estamos hablando de los de afuera, los romanos, la iglesia misma lo rechazaba. ¿Y por qué lo rechazaba? Porque Pablo no era muy bien apreciado. Sí, tal vez otros sí los apreciaban más. Y él les decía, ¿cómo es posible que ellos sí los quieran? Ellos que buscan su propio beneficio, de verdad, me rechazan porque no he buscado su beneficio, porque no les he robado, porque no les he quitado, porque no he buscado ostentar. O sea, había también una teología de la prosperidad en esa época. Pero eso está muy lindo en la segunda carta de Corintios, es una carta espectacular. Otra vez él estaba luchando eso, pero ¿cómo veía eso? No lo veía con amargura. Mire cómo Pablo veía su sufrimiento. Mire, me encanta esto. Y lo dice de una manera tan hermosa. Dice, hermanos, yo quiero que sepan que en realidad todo lo que me ha pasado, no dice, es triste, es lamentable, me ha dolido. No, 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 no. Ha contribuido al avance del Evangelio. Esa palabra en griego se utiliza mucho como la palabra machete, ¿no? Abrirse a machetazos. Es la misma palabra la que usaban los soldados cuando iban adelante abriendo camino. O sea, lo que está diciendo es que todo este sufrimiento que estoy pasando ha sido un instrumento de Dios para abrir nuevos caminos. Él jamás se quejó por las cadenas, jamás se quejó por el sufrimiento, jamás dijo, qué tristeza, qué lamentable. No dice, yo sé que esto que me está pasando es un instrumento de Dios. Porque como dice el verso 14, gracias a estas cadenas, muchos se están atreviendo a anunciar sin temor. Porque mi vida, porque como era yo, mi sufrimiento se vuelve inspiración para que muchas personas dicen, si Pablo no tiene temor, si Pablo sigue predicando, pues yo también lo haré. Mire, hermano, eso es como si usted está pensando si va o no va a la iglesia porque está como a llover, o porque hace muy frío, porque hay un temporal de nieve o lo que sea. Y llega alguien y ves que alguien está caminando en medio de la nieve, sin un buen abrigo, ahí caminando para la iglesia. ¿Usted cómo queda? En vergüenza. Dice, si esa persona lo hace, yo que tengo como un auto, como movilizarme más fácil, que tengo mejor recurso, ¿por qué no lo hago? Y yo creo que eso nos inspira a ver personas como en su entrega, en su sacrificio con Dios, de verdad nos inspira a nosotros. Y por eso, es más, frente a los que trataban de humillarlo y predicaban por orgullo, ¿qué dice Pablo de ellos? Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, como sea, con motivos falsos o con seriedad, se predica a Cristo. Dice, y por eso me alegro y me alegraré más. Pero no está pensando en él. ¿Está pensando en quién? En el propósito de Dios. Es más, cuando está hablando de la realidad de la muerte, la posibilidad de la muerte, dice al final, sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es vivir para Cristo? Porque todos podemos decir eso. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Vivir para Cristo es dejar de usar a Cristo para mis sueños y más bien convertirme en un instrumento de Cristo para sus propósitos. Esa es la diferencia entre vivir por ambición y vivir por misión. Cuando yo vivo para Él, para hacer realidad sus propósitos. Ahora, lo segundo, vivir para Cristo significa transformar la aflicción en bendición. ¿Por qué? Porque Pablo, durante la cárcel, mire lo que hace, dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa ¿qué? Un trabajo ¿qué? Fructífero. Wow.
O sea, Pablo está diciendo, mire, este tiempo de cárcel ha sido de fruto. Y yo doy gracias a Dios, perdón esto que voy a decir, por la cárcel que vivió Pablo. Porque fue gracias a esa cárcel que tenemos 5 de las hermosas cartas como Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, según de Timoteo. Porque esas la escribió desde la prisión, desde la prisión. Si Pablo no hubiese estado en de la prisión, tal vez esas cartas no lo hubiese escrito. Porque su deseo, ¿cuál era? Predicarles en vivo en directo. Predicarles, ir a ellos, pero como no podía ir porque estaba en la cárcel, pues ¿qué hizo? Escribirles, y gracias, gracias, Señor, porque no lo dejaste ir. Porque la carta llegó a Filipenses, pero también la carta llegó a nosotros. Y todas esas cartas que para ese momento para Pablo era una tristeza, ¿no? Como no puedo irle a predicar y no había Zoom, ¿verdad? Para poder predicar virtualmente, no había virtualidad. Pues Pablo lo que hizo fue escribir esas cartas. Y gracias a escribir esas cartas es que tenemos estos regalos maravillosos del Señor. Y por eso, mira, a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Es que a mí me ha tocado duro, es que me toca difícil. Una persona que vive para Cristo da fruto en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. No se queja de las circunstancias, no se queja del problema, no se queja de las limitaciones, no, le dice gracias a Dios, porque en medio de sus problemas, Dios las transforma en bendición. Recuerdo un año empezando el ministerio estaba muy, de verdad, hace como 20 años. Tuve que ir a pastorear una iglesia pequeñita, fría, donde en las mañanas no había nada que hacer. Y yo dije, Dios mío, aquí me voy a morir. Sin embargo, fue un tiempo que utilicé para escribir. Y entonces todas las mañanas, de 8 a 12 del mediodía, toma tiempo para escribir. De ahí salieron muchos de los materiales de educación teológica. Y en algún momento, justamente este año, hace poco, en medio del evento se acercaron algunas personas de un lugar muy lejano a decir, pastor, gracias, porque gracias a tus libros hemos preparado, nos hemos formado, ahora somos pastores, somos líderes. Y hace poquito que estuve en Chile viendo cómo están usando el material de cadetes. A veces uno dice, Señor, qué tragedia estar aquí encerrado. No, da fruto, da fruto. Una persona que vive para el reino es alguien que da fruto en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero no solo eso, mire lo que Pablo hace. Y regáleme solo unos minutos. Mire lo que dice el verso 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Qué hace Pablo en la cárcel? Le predica a los de la guardia. Le predica a los de la guardia. Y resulta, si usted mira el final de la carta, en capítulo 4, verso 22, dice, los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. ¡Wow! ¿Cómo se formó esa cárcel, esa iglesia en la casa del César? Gracias a Pablo. Porque él empezó a predicar a los de la guardia. Y esos de la guardia se hicieron cristianos. Y ahora esos de la guardia que vivían en la casa del César empezaron a formar una iglesia. Y por eso en la misma casa del César, por Dios, hay una iglesia. Eso se llama el fruto. Alguien que vive en el reino es aquel que no se queja, es aquel que aprende a fruto en todo momento. Y por eso dice, puede decirse la palabra, ¿no? Ahora, no solo eso, ¿no? Es más, si usted mira Filemón, cuando habla de Filemón, en la carta de Filemón dice, dijo Onésimo, que dice, a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Pero mira cómo para Pablo las prisiones, el sufrimiento, no fue una razón para detenerse. Fue todo lo contrario, una oportunidad para extender el reino de Dios, una plataforma. Por eso, aunque las cárceles romanas eran húmedas, eran oscuras, eran pestilentes, diseñadas de verdad para quebrar la esperanza al preso. ¿Cuál es la palabra que más se repite en Filipenses? La palabra gozo. Gozo. Y por eso la más que más repite es eso, me regocijo, me regocijaré, estén siempre gozosos, ¿verdad? Todo el tiempo está hablando de gozo, porque alguien que vive para Cristo es aquel que no vive para quejarse, sino que revienta esa dinámica de dolor y encuentra el gozo del Señor, su fortaleza. Yo creo que aquí hay algunas aplicaciones. ¿Para quién vivimos? ¿De verdad podemos decir vivimos para Cristo? ¿O la iglesia de hoy en día dice yo vivo para mí mismo? Para cómo hago de Cristo mi trampolín para alcanzar mis propósitos. Eso es tal vez tristemente lo que se predica en muchos lugares.
pero creo que necesitamos volver al mensaje central. Si hay una frase que define la iglesia cristiana o el cristiano es eso. Para mí, el vivir es Cristo. Y significa que yo vivo para la misión de Dios, que yo vivo para transformar la aflicción en bendición y para entender que hay un gozo más fuerte que las circunstancias. Y no importa lo que venga, enfermedad, prisión, crítica, muerte, todo es Cristo y en Cristo todo es ganancia. De verdad, cuando puedas decir de corazón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no solamente has encontrado una verdadera razón para vivir, sino también una razón aún para no morir. Porque tu enfermedad, tu limitación, tu cárcel no te invalida, sino tal vez es el púlpito donde Dios te va a usar para que muchos escuchen de Cristo. Tal vez ese tratamiento médico es tu campo misionero. Tal vez esa circunstancia difícil, ¿verdad? Es sencillamente un instrumento de Dios para que su reino se extienda. Por eso Pablo nunca dice, me metieron aquí. No, 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 dice, he sido puesto aquí. Como dice el verso 16. Lo que está diciendo es que las circunstancias no son al azar, es sencillamente son asignaciones de Dios. Así que vivir para Cristo es decirle eso, Señor, yo no vivo simplemente para mis deseos, vivo para hacer realidad tu reino, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Así que qué lindo que esta carta y que estudiar el contexto nos ayude a entender lo que el Señor nos invita, que a partir de hoy podamos vivir para Él y solo para Él. Dios le bendiga. Gracias, Obed. Dios le bendiga. Usted nos mostró que el contexto del texto es muy importantísimo tenerlo en cuenta cuando estamos leyendo la Biblia y tratando de interpretar qué es lo que Dios dijo en ese entonces y que también hoy nos quiere decir. Yo tengo una pregunta, cada vez que estoy escuchando o acercándome a una cita bíblica. Estuve escuchando reciente una prédica y el pastor que predicó pues mencionó un poquito el entorno histórico de ese texto, pero claro, un domingo por la mañana no hay mucho para, digamos, expandirlo, pero sí yo regresé a casa y dije, tengo que revisar un poco más ese, porque él despertó la curiosidad. Y claro, cuando uno entiende el contexto del texto, histórico, la situación, etcétera, pues uno llega y despierta y uno dice, wow, esto tiene mucho más sentido que cuando solamente lo leo así tan rápido. Entonces, una de las preguntas es, si yo estoy leyendo la Biblia, quiero saber de ese contexto histórico. U- la iglesia común y corriente, y claro, no tenemos todos los teólogos en la iglesia, pero sí deseosos de aprender y deseosos de acceder a esa información como usted hoy nos la trajo. ¿Qué libros nos puedes recomendar? Así, algo sencillo, porque yo entiendo que no todo el mundo va a hacer ese tipo de estudio y tiene que exponerse de vez en cuando a esa historia, a ese contexto, a toda esa información. Pero sin embargo, a veces es bueno llegar y decir, oh, aquí el contexto era esto, uno, dos, tres, cuatro. Algo sencillo. Sí, hay muchos libros muy importantes que deberían estar en la biblioteca de todo cristiano, como un libro que se llama Usos y Costumbres, todos los libros de Wycliffe también, otros libros como Diccionario Bíblico nos ayudan, hay unos muy buenos, ¿verdad? Digamos que tenemos hoy en día varias ventajas. La primera, la ventaja de la digitalización. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos ir a un libro físico, sino lo podemos comprar de manera digital. Y hay muy buenos libros de referencia, muy buenos libros. Ahora, hay libros tanto cristianos, por ejemplo, para hacer este trabajo, no solamente tomé de referencia a libros cristianos, sino libros de la época, no cristianos. Por ejemplo, todos los libros de, por ejemplo, cristianos como los de Justo González, pero hay otros historiadores de la época, por ejemplo, mañana cuando vayamos a ver lo que son las religiones y los pensamientos de los estoicos y epicúreos, tuve que utilizar muchos libros de referencia de historiadores, sí, sí, de tema de historiadores en general. Como les dije, lo importante es tú primero mantener la palabra, ok, mantener la palabra, y entender qué estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Hay una diferencia entre navegar y divagar. Divagar es cuando yo voy porque el Internet te ofrece tantas cosas que tú empiezas a divagar. Entonces lees y lees y al final no llegaste a ningún lado.
¿ok? Por eso a mí me encanta que cuando voy al contexto, siempre la palabra es la que me guía, porque allá tengo que volver. Mira que yo aquí no solamente una conferencia sobre lo que pensaban los romanos de esa época, no, ¿para qué fui allá? Fui allá para mirar cómo Filipenses responde a una cultura que necesitaba ese mensaje. Entonces, por eso, navegar es cuando yo tengo como una brújula clara. Entonces, qué lindo usar libros de referencia, pero deben tener un propósito, ¿sí? Si tú simplemente tomas un libro de referencia por mirarlo, pues te vas a aburrir. O sea, ya en la quinta página, usted, ¿y esto qué es? ¿Verdad? O sea, va a ser algo, va a ser algo que termina siendo coleccionado en la biblioteca que nunca lo vas a usar o estar ahí en la aplicación, ¿verdad? Tantos hoy libros digitales que hoy podemos conseguir. Entonces, lo que yo les invito siempre es, y por eso pongo siempre ejemplo, mira, a los 3 días vamos a tener textos de base. O sea, vamos a ver un texto, los voy a meter en la cultura un ratico, nos devolvemos. Obviamente esto no es un sermón, imagínate, un sermón así sería larguísimo. Yo que aquí traté de correr, pero esto lo estamos haciendo porque esto es un entorno académico, ¿sí? Donde les estoy mostrando lo que yo hago, lo que yo estudio, lo que investigo, porque estoy abriendo aquí mi corazón. Pero a la hora de predicar, pues yo no diría toda esta información porque no se vuelve muy extensa, ¿verdad? Y la gente ya se pierde y no va a tomar nada. Entonces, yo lo que le invito a los estudiantes, porque estamos aquí, creo, en un ambiente precioso académico, es que siempre que vayas a esos libros, ve con un propósito, ve a navegar. ¿Qué es navegar? Tú tienes claro que quieres buscar. Entonces, si quieres buscar temas de cultura de la época, temas de cómo vivían, de las calles, es más, busqué, mira que les traje aquí hasta fotografías que representaban un poquito más o menos las calles. Eran calles muy sucias, que quería, lo que pasa es que no habían fotos de la época, no hubiese querido, pero trataba de lo que lo he leído, tratar como de mostrarles de una manera sencilla. Entonces, hay muchos libros y cuando uno va con un sentido, créame, hay tanta buena información que podemos usar, ¿sí? Eso es como en la música, como cuando tú vas no sé, a hacer alabanza, pues vas a traer instrumentos, vas a traer riqueza, así va a agregar. Lo mismo pasa en esto. Entonces, uno puede usar hasta materiales como digo, de referencia. Es que hay diferencia, comentario de referencia. Comentario ya es una interpretación, ya es un sermón. Referencia es cuando tú vas a investigar y en esa investigación hoy hay muchísima, pero muchísima, hay muchos libros, como les dije, muchos libros para estudiar, para disfrutar, algunos en español, otros en inglés, pero hay mucho libro que nos puede ayudar y yo le invito a eso. Ten una ruta. Sí, mira que aquí yo empecé por un versículo nomás, ciudadano del reino. ¿Por qué utilizó esa palabra y no utilizó peripateo, que sería la normal? Entonces de ahí empezó, de ese hilo, tirando ese hilito, wow, me dio toda una importancia de por qué para Filipos era importante eso. Entonces, otra vez, esos libros de referencia deben estar ahí en toda biblioteca de todo pastor y no tengan temor de navegar, no divagar, navegar. Ve con un propósito y créame que el Espíritu Santo te va a guiar también, va a proteger de no caerte y te enredas tanto que llegas a sabrando latín, ¿no? Porque sabes tanto de Romanos que no sabes de la Biblia. No, hay que tener cuidado con eso. Porque también yo he escuchado conferencias donde se habla tanto de contexto histórico que no mencionaron la palabra de Dios y no la aterrizan para nosotros. Entonces, por eso yo, aunque es parte de mi estudio personal, no necesariamente lo predico, ¿sí? Excepto esta clase, porque es una clase. Porque una cosa es mi crecimiento personal y otra cosa es a la hora de compartirlo, porque creo que el fondo y la prioridad sí debe ser la palabra de Dios. Pero gracias, Paul. Muchas gracias, Obed. Al escucharlo, pues, usted dice, defina el propósito, que es clave para hacer un buen trabajo. Mire el contexto histórico y también lo vi usando definición de palabras, o sea, preste atención a palabras y busque su definición en el griego o en el hebreo. Y algo que me pasó mientras usted estaba dándonos un ejemplo de lo que implica hacer ese trabajo. Obviamente da la oportunidad de que uno entiende muchas cosas. Uno empieza a sacar sus propias conclusiones. Y la pregunta es, ¿cómo aterrizar esas conclusiones que sean correctas? Por ejemplo, una conclusión, ¿no? Por ejemplo, usted habló sobre élite, poder militar, obras públicas que se muestran, superioridad, ¿no? Y uno mira esos conceptos y uno dice, bueno, esos son los conceptos de los países del primer mundo, ¿no? En Estados Unidos uno lo mira claramente, ¿no? Y cómo ese concepto, el poder entender ese concepto, pues nos ayuda a entender el hoy y obviamente una aplicación. Mi pregunta es cómo cuidarnos de que
lo que estamos entendiendo y la aplicación, lo que estamos discerniendo, se mantiene dentro de contextos bíblicos correctos, Yo verdaderos. creo que has dado en el punto, ¿no? Porque no es solamente escuchar la historia por la historia, sino cómo nos vemos reflejados en esa historia también. Y es de ahí donde ya lo que yo hablo de principio transferible. ¿Qué significa principio transferible? La palabra que fue para ellos. O sea, una vez que yo entiendo cómo su vida, todo lo que ellos estaban viviendo y cómo esa palabra para ellos era relevante. Ellos estaban escuchando en un contexto de dificultad. O sea, no era gente adinerada, todo lo contrario, les dije, vivían en luchas. Y cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, o mi Dios suplirá conforme a todas, perdón, suplirá sus necesidades. Estamos hablando de un contexto de lucha y un contexto de un mundo de ambiciones, porque los Filipos tenían mucha ambición y se sentían orgullosos de ser colonia romana. Entonces, ahora una vez que he entendido la palabra, el mensaje para ellos, creo que ese es el gran desafío. Yo sé que esta clase era más una clase para conocer el contexto histórico, pero creo que la otra es también igual válido, importante, y es como a la luz de la palabra me ayuda a remirar y replantear los valores, cómo esa palabra ahora se hace vigente en este contexto, en este entorno. Y para eso, entonces sí es importante que la persona esté muy sensible a la dirección del Espíritu Santo y cómo esa palabra ahora tiene eco en este momento. Yo sé que lo mejor, como les digo, es muy difícil predicar aquí a nivel general porque la realidad de cada país, la realidad de cada sociedad es distinta. Es muy diferente la realidad aquí donde estoy, Bucaramanga, Colombia, a la realidad donde está Pablo en este momento, aunque estamos en el mismo país, pero las circunstancias que está viviendo Bogotá son distintas, diferentes las que están allá en Estados Unidos, ¿verdad? En el lugar donde estás, no sé si está en Dallas y están en Los Ángeles, cada uno tiene su realidad y va a tener eco, y en Manuel, ahí en Perú. Entonces, cada contexto tiene su realidad. Yo no la conozco. Tal vez tengo detalles, tal vez tengo algunas ideas, ¿verdad? Generales, pero creo que es mucho más importante ser esos instrumentos de Dios. Hace falta esa labor profética, esa labor de pregonero de la palabra, para empezar a entender, y como su nombre lo dice este seminario, comprender los tiempos y también comprender lo que está viviendo y cuál es la palabra más pertinente para este momento. Y yo creo que ese es el desafío. Esta parte que hicimos aquí es solo la mitad del trabajo, la mitad del trabajo. No creas que ya con esto terminamos el sermón, esto es simplemente la mitad. La mitad conocimos allá, trajimos principios, listo, nos quedó claro el mensaje. Ahora es la otra mitad, ¿verdad? Que es la mitad que eso se enseña más en homilítica, que tiene que ver con ahora entender lo que está pasando acá. Porque a veces nos quedamos tanto en el pasado, nos quedamos tanto en la historia, y eso que tiene que ver para nosotros. Entonces nos vamos con un montón de información, pero no con revelación. Y hay diferencia entre información y revelación. Hay mucha diferencia entre conocimiento y la revelación de Dios. Entonces, mi deseo, por ejemplo, cuando estoy en mi iglesia, no es darles información. Información aquí en el tema académico es revelación. ¿Qué de esa palabra tiene que ver con nosotros aquí, Bucaramanga, nosotros hoy, en el estrato que vivimos, en el lugar donde vivimos, en el entorno? Y yo creo que es ahí donde necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Porque si no, otra vez, se vuelve una predicación académica, se vuelve un conocimiento vacío, ¿verdad? Y entonces, ay, yo cómo sé, y entonces es como dar, no sé, no sé, como orgullo de conocer más. Y de eso no se trata. La gente no viene para que nosotros nos admiren o nos digan, ay, ¿cómo sabe? Como dijo el... No, no, no. Es para que puedan escuchar la voz de Dios. Y creo que el conocer la palabra es una responsabilidad. Y la responsabilidad de cómo ese mensaje de Dios ahora es muy relevante, es muy pertinente, tiene que ver con nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que yo hago cuando termino de estudiar es, Señor, ¿cuál es tu palabra para mí? Para mí. No la que voy a predicar, esa es otra cosa. Para mí, para mi realidad. Y entonces ahí el Señor me desnuda, me muestra mis flaquezas, me muestra mis valores equivocados, me muestra mis prácticas equivocadas. Porque sí, es fácil condenar al César, es fácil condenar al dirigente de turno, es fácil condenar al rico o algo así, pero tiene que ir conmigo. Ahora, ¿qué conmigo esta palabra? ¿Cuánto yo puedo decir eso? Para mi vida es Cristo. Entonces ya eso tiene unas implicaciones a mi vida. Wow, impresionante. Entonces, como digo, la palabra de Dios, ese tema cuando habla de una espada, pero ¿a quién penetra? No al otro, a mí.
dice, discierne, penetra la intención de mi corazón. Es a mí que me está penetrando. No es la palabra que yo uso para, porque a veces pensamos que la espada es para matar a Satanás. No, no. Es como la palabra me descubre, me deja en evidencia. Y de eso se trata, ¿ok? Aquí solo vimos una parte, pero esto no es todo, ¿ok? Por eso no animo a que prediquen de esta manera, porque sería terrible, ¿verdad? Es solo una parte. La otra parte tiene que ver conmigo y tiene que ver con lo que Dios quiere decirnos en el contexto, en la realidad, como pastores, como líderes, como feligreses, o sea, en tu contexto en particular. Y yo creo que necesitamos tomar un tiempo para escuchar a Dios, que hace, es muy importante tener ese tiempo. Sí, escuchando un poco acerca de la información y acerca de cómo buscar recursos confiables. Ahora la red, en los tiempos en que vivimos, la información llega de todos lados y también la tecnología ayuda a esto, como la IA, plataformas web donde uno puede encontrar palabras al griego, como la Biblia interlineal. ¿Cómo saber que eso es confiable? ¿A dónde podemos remitirnos para decir, ok, lo que me envía la IA es bueno para mí? Obviamente es una herramienta, es una muy buena herramienta, pero muchos lo utilizan también para que les haga el trabajo, cuando debería ser simplemente una herramienta como un libro. Entonces, ¿cómo usted nos podría dar un tip para utilizarla de una manera acertada? Bueno, primero tienes que entrar desconfiando de todo, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, a veces cuando le hago preguntas, evalúo la respuesta, porque no quiere decir que sea correcto, ¿ok? Es más, cuando uno sabe algunos temas, uno sabe cuándo se equivoca. El tema es que el que no sabe, no lo nota y da cosas como verdaderas y son falsas. Entonces, la primera cosa es revisar la fuente. Esa es la cosa primera. ¿Cuál es la fuente en la cual estás tocando? Y empezar a dar rangos de validez de la fuente. Sí, entonces, por ejemplo, hay muy buenos historiadores excelentes, como digo yo, de fuentes confiables, ¿sí? Por su reconocimiento, por su nombre. Y yo sé, esos libros pues son más costosos, son más, como, pero valen la pena porque son libros y materiales excelentes. Entonces, en primer lugar, revisa la fuente. Qué lindo que averigües quién es el autor, quién escribió. O sea, no solamente lo que se dice, sino de dónde viene lo que se dice. Y por eso esto nos ayuda a evaluar. En segundo lugar, sí necesitamos estos procesos educativos, porque sí hace falta la academia. O sea, sí hace falta, digamos que en la academia uno aprende a esto, a ustedes aquí han tenido excelentes maestros y qué bueno que cada vez que ponen un maestro acá, saben de dónde viene, quiénes son, quién es su familia, quién es su entorno, quién es su vida, porque aquí no solamente es lo que yo digo, sino qué estoy diciendo, si mi vida corresponde a lo que yo estoy hablando. Entonces, en primer lugar, el problema de la IA es que la IA no te da una fuente. Ahora, el otro problema de la IA, ese es mi problema con esas tecnologías. A ver, ellos tienen toda la información, pero no valoran o no, si no le dan escalas de valor. Para ellos todo es igual. Entonces en la IA está el pensamiento herético, en la IA está el pensamiento equivocado y lo ponen a la misma altura. Ellos no saben discernir porque no tienen el discernimiento de que sí, de que no. Entonces a ti te mantiene un montón de cosas que te asombra cómo lo ponen a la misma altura, por así decirlo. Ellos pueden ponerte un libro y para ellos es igual de importante un libro que escribió cualquier persona, un ateo, a un teólogo. Para ellos es igual de importante. O sea, la IA no te dice esto es más importante. Es más, el gran peligro de la IA es que la palabra de Dios se vuelve un libro más, ¿sí me entiendes? Dentro del conocimiento vasto. Entonces, por eso, y me parece muy triste porque la IA tristemente te responde lo que quieres escuchar. Ese es otro problema, que es demasiado subjetiva. Ella te analiza, ella te empieza, es más, cuando tú le preguntas, ella está más aprendiendo de ti. Entonces ella sabe qué es lo que tú quieres escuchar. Y tristemente hoy muchos jóvenes están usando la IA hasta de consejeros, están usando la IA como psicólogos, están usando la IA para todo. Y este trae un peligro tenaz, es más una de las cosas que, bueno, nadie me está diciendo que escriba, pero estoy escribiendo sobre eso, ¿no? El peligro de la IA, de la nueva inteligencia artificial y cómo se llama de la inteligencia artificial a la inteligencia espiritual, que es la que hace falta, ¿ok? Pero hoy se habla mucho de las inteligencias artificiales y eso es peligroso, muy, muy peligroso, porque como digo, al final ella no te responde, ella simplemente te da sin filtro, te da un montón de contenido, ¿verdad? Sin orientación. Entonces, por eso la IA jamás, como era yo, puede ser una ayuda si es bien usada, pero puede ser un peligro y puede ser un desvío si es mal usada. Porque
uno que conoce teología y a veces que he visto una de sus, ¿cómo se llama yo?, de sus resultados, yo sé que algunas cosas vienen de doctrinas heréticas, ¿sí? Y me la pone, me la mezcla. ¡Wow! Si tú no sabes, ¡boom!, planteas todo eso y por eso es tan importante revisar la fuente, o sea, hacer la tarea. El gran problema es eso, cuando yo no hago la tarea, cuando yo no me tomo el tiempo para estudiar, para investigar, como decía Pablo, para usar bien la palabra de verdad. Entonces, qué triste que la IA se volvió el consejero, el diccionario, el todo. No, no, no. Siempre tienes que revisar la fuente, tienes que revisar de dónde toma. Y yo siempre digo, si lo vas a usar, pregúntale dónde tomaste. Es tan importante. Ya solamente con saber de dónde lo tomó, es solo investigar, bueno, esta persona de qué corte es, de dónde viene, porque cada el resultado de pensamientos. Y lo más lindo, ¿no? La palabra de Dios no cambia, esa no cambia, por favor, manténla. Sea lo que la va a distorsionar, ya eso es una señal de alarma, ¿sí? Entonces, mantener siempre la fidelidad de la palabra. Sí, gracias, gracias. No, personalmente a mí me ha ayudado y yo aprendí eso muy temprano, ver cuáles han sido mis profesores, sus vidas y mirar qué libros tienen ellos. Y entonces llegar y decir, bueno, ¿cómo le fue con ese libro? ¿Me lo recomienda? No, los libros se han vuelto muy costosos, esa es la pura verdad. Y simplemente experimentar con libros es, mejor dicho, es muy costoso. Entonces vale la pena preguntarle a tal cual profesor que uno aprecia, que uno sabe que está bien, su vida es un testimonio y entonces ver su librería y poder recibir de ese lado consejos. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Carlos, ¿por qué no nos diriges en una oración como el Señor te guíe y para las sesiones que todavía nos quedan? Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la habilidad que nos das y las herramientas que nos das para una interpretación, Señor, de los textos bíblicos y nuestra habilidad de poder compartir con otros las buenas nuevas. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones y, Padre, gracias por los días que están por venir. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y gracias por el profesor. Bendice su vida, su ministerio y su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Pastor Obed y Pastor Pablo, Pastor Manuel, Carlos, gracias por estar en esta conversación. Y gracias a todos los oyentes. Estamos preparando todos estos recursos para equipar la Iglesia de Cristo a través de toda Latinoamérica. Entonces, solamente les recordamos, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, póngale siempre un me gusta, haga comentarios, compártalo a otros. Estos materiales necesitan ser propagados por toda Latinoamérica y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga.